Don José. Fernando, la que cita cool Cool. es Katy. Katy. Tiene el vestido negro que dice que para toda Para toda ocasión. Bueno, no a todo el mundo se le ve el negro tan bonito como a ella. Bueno, de verdad. Bien, alguna gente me pregunta que por qué cuando yo estoy me quito Sí. los lentes. Bueno, yo voy a quitarme los lentes para leerle algo aquí antes de hablar de la prensa, el periódico La Prensa. Hay un comunicado que la prensa no cita completo, pero yo se lo voy a leer una parte que me interesa que ustedes conozcan de las informaciones que están sacando sobre el famoso Odebrecht. caso Odebrecht. Fíjense lo que dice la empresa, Odebrecht. Todos los documentos y testimonios sobre hechos ocurridos en el pasado, incluyendo la base completa de registros de los sistemas Drowsy y MyWetDay, del extinto sector de operaciones estructuradas, llevan 3 años bajo la posesión del Ministerio Público Federal Brasileño, MPF, y el Departamento de Justicia estadounidense, Departamento de Justicia, es decir, están disponibles para los países que celebraron acuerdos de lenidad con Odebrecht y concluyen el proceso de homologación. Este es un procedimiento de justicia adoptado internacionalmente. Establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones respecto a la soberanía de cada nación y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados. Es equivocado, dice Odebrecht, afirmar que hubo omisión por parte de la empresa o que todos los proyectos nacionales en estos documentos tienen vinculación con actos de corrupción. En el sistema Drowsy y MyWetDay hay inclusive registros de transacciones internas y privadas. Es importante resaltar también que hay una parte relevante de la información entregada por la empresa a la justicia en diversos países que aún no es conocida en razón de la confidencialidad de los procesos. ¿Por qué yo le traigo esto? Porque yo creo que debemos hacer un alto y hacer un análisis. Y fíjese, ¿y por qué lo quiero hacer? Cuando un medio de comunicación divulga información de procesos judiciales que deben tener la reserva del proceso, se produce un acto ilegal. Claro. Y aquí es la costumbre de que en los medios, algunos, se publican cosas que los abogados de la defensa no conocen. Eso es una violación al debido proceso. La primera cosa que quiero decir. La segunda cosa que quiero decir. En la lucha contra la corrupción, hay 2 objetivos fundamentales. Aquellos que tienen intención de saber de esto, léanse el acuerdo que Panamá tiene con la organización, el acuerdo latinoamericano de la OEA sobre la lucha contra la corrupción. Hay 2 objetivos fundamentales en la lucha contra la corrupción. El primer objetivo es resarcir al Estado del daño material que ese evento tuvo. Es decir, si se perdieron 10 millones, que se resarzan los 10 millones. Y el segundo objetivo es cerrar, ¿no? ¿Sí? el paso a ese tipo de corrupción. ¿Sobre qué? Tomando medidas para que el sistema de las empresas tenga mayores controles. Es más, en el documento se establece con claridad que el objetivo de esa lucha no es tanto tener gente presa, sino corregir y resarcir a la sociedad sobre el principio básico de que hay que garantizar, ¿no? ¿Sí? Que la investigación y las medidas que se tomen no le hagan daño a la sociedad en general, es decir, no afecte la economía. ¿Y por qué yo le debo este principio? Usted recuerda, Fernando, la crisis del 2008 en los Estados Unidos. Voy a coger ese caso. En el 2008 se descubre que el sistema financiero de los Estados Unidos Era una bola. era de una humo. bala de fraude. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? ¿Cerró los bancos? No. Simplemente los intervino el Estado y tomó una serie de medidas para sanear el sistema. Bueno, a los bancos y a las grandes empresas. A las grandes empresas. General ¿Por qué Motors, estaba en juego esto? Si ellos destruían el sistema financiero, nos íbamos todos para el cariño. Sí. Y la economía norteamericana de Bush pasa a Obama y Obama hace las correcciones correspondientes y Trae a uno de los ejecutivos más importantes de la banca de asesor. de secretario del Tesoro. ¿Y qué hace él? En ese periodo, con esta decisión estratégica de los Estados Unidos, se produce desde los últimos años de Obama, 6 años, y a los 2 que lleva el presidente, 3 casi que lleva Trump, el crecimiento más grande de los Estados Unidos, con la tasa de desempleo más baja. Es impresionante. Los Estados Unidos, frente al problema de la corrupción, tiene claro que no es la destrucción de las empresas lo que va a resolver el problema.
ni el sacarla. Lleva el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que dio un acuerdo con la justicia norteamericana. ¿Cómo actuó la justicia norteamericana? La sentó, le puso una medida de intervención para darle cambios a esa estructura y sigue trabajando. Paga su multa. ¿Nosotros qué queremos hacer aquí? Cerrar las empresas. Y fíjese, si usted hace eso, ¿qué hace? Se va a quedar sin empresa. Si nosotros fuéramos a tomar decisiones en base a las empresas condenadas para no tener relaciones con ellas, tendríamos que cerrar nuestro sistema bancario. Entonces, ¿cuál es la línea correcta? Ya he visto por allí a los amigos de la llamada sociedad civil hablando de democracia, diciendo que a todas las empresas corruptas hay que cerrarle el paso y no contratarle en Panamá. Entonces no van a contratar a nadie. ¿Por qué? Porque las anomalías que se cometen, las violaciones que se cometen al proceso judicial, a las leyes de los países, en Panamá, en el mundo, todas las compañías que usted conoce grandes tienen ese tipo de problemas, las industrias de medicina, de automóviles, tu nombre, banco, etc. Entonces, ¿qué hacen los países? Toman medidas, ponen multas y no son depredadores como somos nosotros aquí. Yo creo que se impone una reflexión al nuevo gobierno. Y esto tiene que ver mucho con el problema de la ley de contrataciones. Todo el mundo quiere que se ponga, no, algunos sectores que ni siquiera pagan planilla, quieren poner restricciones a las empresas que han sido vinculadas a un problema de corrupción o de juicio en algún proceso. ¿Usted sabe cuántas veces las compañías son demandadas en el mundo? Todos los días de Dios. Imagínate tú, la farmacéutica. Entonces, ¿con quién vamos a hacer negocio nosotros? Lo que hay que poner son claras normas para hacer los procesos de licitación cristalinos. Y yo creo que ha llegado el momento, porque esto que publica la prensa de hoy, vamos a lo que publica la prensa. Algo, ahí usted vio, yo lo leí completo, ¿Usted ve algo nuevo ahí? Nada. Toda esa información que aparece ahí está en el Ministerio Público de Panamá. Sí. Toda. Ese cuento de que se llegó una infiltración, que la llegamos a traer, no. El Estado, el señor Moro y su combo, desde Brasil hicieron llegar eso a otros países para que la distribuyeran en América Latina, para entretenernos en esta discusión, mientras él, él debe ser investigado por las medidas que tomó, siendo juez combinado con el fiscal para tumbar a Dilma Rousseff y poner preso al señor Lula da Silva. Por eso es el y no investigar a Fernando Enrique Cardoso. No lo investigó, como tampoco investigó al gobierno de Temer, o el MBA, el Partido Socialdemócrata, que fue el artífice de todas las corrupciones que hay en Brasil. ¿Y qué hizo eso allá? Destruyó el sistema empresarial brasileño. Y está sumido en una recesión. Ahí tiene. Ahí tiene. Entonces yo lo que quiero recordarle a la gente, que nosotros debemos tomar una decisión como país. Sí, aquel que comete un acto de corrupción o alguna empresa, pague su multa, tome las medidas correctivas. Pero no comencemos a cerrar el camino porque seguro que el que está diciendo eso tiene algún interés de alguna empresa que quiere meter. Sí. Eso es así. Entonces yo creo que es el momento, porque usted ve el periódico, lo que está diciendo la prensa, no hay nada nuevo sobre la ley. Y aunque lo diga, ni está revelando nada. La prensa particularmente tuvo acceso a información privilegiada y algunas veces ilegal. Entonces creo que ha llegado el momento de enseriarnos. Y no le veo ninguna reacción que ha tenido esto. ¿Por qué? Ni siquiera en América Latina esto ha tenido mayor reacción. Porque esto es una cosa premontada. No es que ¿quién puede revisar 13.000? Por favor. Como lo de Pandeporte. Hay que estar, o cree que los demás son ingenuos. Yo le llamo la atención sobre esto, porque fíjese la lista Gafi. La lista Gafi que nos incluyeron allí, su principal repercusión tiene que ver con la corresponsabilidad de los bancos, que si se cierran, nos ahogan. Por una gestión que hizo el presidente entrante, Laurentino Cortizo, por la información que dispongo, en reuniones en los Estados Unidos, él logró convencer a altos ejecutivos y el Citibank mantiene sus 32 corresponsabilidades. Hoy en la crítica aparece esta noticia. Esa noticia es una noticia importante para nosotros. ¿Usted la ve en la prensa? Yo no la vi. No la vi. No. Pero esa es una noticia importante. ¿Por qué? Porque nos mantiene la corresponsabilidad
a pesar del GAFI, le da espacio al gobierno entrante para replantearse una estrategia de cómo manejar esto. Además, tengo la información además que hay bancos que ya están abriendo nuevas corresponsalías. Eso es importante, eso es bueno. Y eso hay que decirlo. Pero en esta lucha por los depredadores, yo le llamo a los depredadores a los que quieren destruir la base económica del país, porque claro, ellos tendrán sus recursos, pero los pobres que viven que tienen que generarse empleo, entonces cuando destruye las empresas, ¿quién crea empleo? A ver, ¿alguno de estos muchachos de Movim va a crear empleo? Ninguno. Hermano, pagan ni planilla. No. Por ejemplo, fíjese esto es lo que estoy planteando en el plano económico. Mire al plano político. Ayer escuché yo a la amiga Annette Planel decir categóricamente que fíjese lo que dijo, ningún diputado reelecto debe aspirar a dirigir la Asamblea Nacional. Ya la escuché. Yo le pregunto a la amiga Annette Planel, ¿dónde sacó usted esa teoría? Primero, usted tiene el derecho a pensar lo que le da gana, lo respeto. Pero a decir una cosa como esa, los diputados reelectos reconfirmaron su liderazgo y tienen el mismo derecho, porque fueron a elecciones. ¿A qué elecciones han ido ustedes? A ser nombrados en la Asamblea en el puesto que su bancada, si tiene los votos, lo ponga. ¿Qué interpretación usted del electorado? El electorado dio una interpretación. La mayoría de los diputados la tiene el gobierno entrante y ellos pueden decidir a quién ponen reelecto o no reelecto. Eso es una decisión interna. Y los muchachos nuevos no pueden estar diciendo que vamos a cambiar esto. Los nuevos muchachos, los 5 estos, van a tener que buscar una estrategia. 4, porque ellos como que excluyeron al indígena. Ellos andan, bueno, la canción esa de Felipe de los 4. Los 4 o los 5, no importa. Ellos van a aprender que en una democracia, cuando usted es minoría, usted es la conciencia del grupo, pero usted no puede aspirar y que yo voy a dirigir nada si usted no tiene los votos. Y vuelvo a reiterarle, el que va a presidir la Asamblea y todas las comisiones Es el PRD. es el PRD. Mire, por ejemplo, este señor que yo le estaba hablando, Ron Johnson, él es el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué es el presidente? Porque la mayoría en el Senado de los Estados Unidos la tienen los republicanos. Y, cosa igual, en la Cámara de Representantes, quienes manejan las direcciones son los demócratas, porque son los que tienen la mayoría en la demócrata. O sea, en la democracia se decide todo por un voto, la mitad más uno. En este tipo de votos. Además que ya no sé, hay gente que cree que son unos iluminados y que todos los demás somos unos cavernícolas y unos corruptos y unos salvajes, y la más son ellos los puros. Sí, y yo quiero llamar la atención sobre la ley de contrataciones públicas, porque yo creo que sí hay que modernizar la ley de contrataciones públicas, sí. Pero yo creo que la ley de contrataciones públicas tiene que hacerse para que haya competencia, no para eliminar competencia. Claro. Ni para estar diciendo de que no, la compañía fulanita de tal de España o la compañía tal de Australia o la brasileña tal o la que esa no puede entrar porque nosotros no queremos que ellos fueron. Hay tantos procesos en el mundo que las competencias ponen, que las empresas cometieron graves errores o graves delitos. Sí, pero eso está el Ministerio Público. Por eso yo he dicho, en el caso de esto, que la Procuraduría le den su atención y haga su investigación y limpie ya de todo esto. Esta historia, esta novela de poner cosas, de querer ellos dirigir y decidir qué es lo que es noticia y qué es lo que no es noticia. Por eso es que los periódicos pierden credibilidad. Porque te citan solo un pedacito y no te citan todo. Por eso existen los medios alternativos. Bien. Algunas cosas importantes que debemos decir en estos minutos que nos quedan, Fernando. Usted debe preguntarse, ¿qué cosas debería hacer el nuevo gobierno para impulsar la economía y generar empleo? Que digamos, lo básico. La primera cosa que creo es que, y por eso me llamó la atención la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, me parece de poca responsabilidad, para decirlo menos, que a 3 días de renuncie en medio de una transición. Si quiere aspirar a ser miembro de la Comisión bancaria. Eso no justifica. Uno tiene que tener siempre estatura de funcionario. Usted es una ministra de Estado, ¿para qué va a tener que renunciar 3 días antes? No entendí. No es un mensaje claro que ella deja. A ver. Pero el gobierno del presidente entrante tendrá que tomar algunas medidas importantes. Y esas medidas tienen que ir dirigidas a crear un nivel de confianza
tanto en los sectores privados, inversionistas extranjeros, como en la comunidad panameña. Porque nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para reactivar la economía. Y entonces tiene que prestarle mucha atención a las legislaciones, de manera que no se conviertan ellos en obstáculos. Tenemos que resolver el problema de Minera Panamá. Tenemos que resolver el problema de cómo vamos a incentivar mejor la ley de contrataciones, cómo va a ser sin que ella se convierta en una restricción, en una camisa de fuerza, porque la quiere fulanito y sutanito. Tenemos que crear condiciones, nuevas formas de contrataciones públicas, como las asociaciones públicas privadas, por ejemplo, para poder obtener crédito fresco con participación del sector privado internacional y local. Tenemos que hacer transparentes los procesos de evaluación de licitaciones. Tenemos que tener un país informado de lo que está ocurriendo. Y en el plano político el presidente debe generar confianza en las estructuras políticas y que el Ejecutivo pueda trabajar en armónica relación con la Asamblea Nacional y que la justicia juegue un papel en todo esto. ¿En qué sentido? En el sentido de respetar el debido proceso. Nadie le está pidiendo que no hagan investigaciones, pero aquí nada más lo que dijo el fiscal ayer, que este testigo no fue presionado, sino no fue hostigado, sino humillado. Humillado. Denigrado fue la palabra. Denigrado. Entonces, nosotros necesitamos elevar el nivel de profesionalización en el sector de la justicia. Pero también quiero señalar las siguientes cosas. Ha habido una tendencia en los últimos años de querer definir las políticas de los sectoriales en la presidencia o en comisiones. Por ejemplo, ¿quién debe definir la política del sector agropecuario? El Ejecutivo, el presidente, con el ministro correspondiente, porque ahí está el talento. Y ese ministro debe consultar con los productores, los que hacen las políticas que se van a implementar. ¿Quién debe definir la política de salud? La ministra de Salud. ¿Con quién? Con los especialistas. ¿Dónde están los especialistas? ¿En la concertación? No, los que saben de salud están en el Ministerio de Salud o en la Caja del Seguro Social, los médicos. Y particularmente la gente que tiene formación de salud pública. Ellos son. ¿Dónde se decidían las políticas? En la presidencia. Entonces toman políticas allá y hay que aceptar al hospital. No, esto tiene que ser producto de una planificación dirigida por los profesionales panameños que son buenos. Entonces, creo que hay políticas importantes. Turismo. Nosotros tenemos que movilizar para agilizar el turismo. Pero el gobierno debe tener ante todo una política de comunicación activa, proactiva, de manera que nosotros nos enteremos de las cosas y podamos ayudar todos a comunicar las cosas y elevar el nivel de autoestima panameña y pasar de esta negatividad en la que estamos sumidos y de esta frustración y de esta sed de venganza a un país con ganas de trabajar, de poder disfrutar lo que está ocurriendo, poder tener capacidad de discernir sin que ello se convierta, Fernando, en una patente para perseguir. En una sociedad caracterizada por la heterogeneidad, la diversidad en el pensamiento, es lo característico. Cuídese cuando la gente quiere uniformar el pensamiento. No, nunca le tenga miedo a las controversias que surjan en los partidos. No. Eso es normal. Y termino con esto. Estos años que terminan nos debe llevar a una reflexión. Las cosas para hacerla bien tienen que haber un determinado nivel de consenso. No unanimidad, un determinado nivel de consenso. Hubo transformaciones importantes, por ejemplo, en la calidad de Panamá. Hubo avances en el sector privado. Hubo. Acabamos de inaugurar nosotros el canal en este quinquenio, que arrancó de la administración Torrijos. Nosotros abrimos la mina. Tenemos cosas que han avanzado. Pudimos capear el temporal de lo que pasó en la debacle financiera. Tenemos un centro financiero bueno, robusto. ¿Hay que tomar otras medidas? Sí. Pero tenemos que hacer más cosas. Tenemos que tener políticas sociales en vivienda, en salud. Que hemos retrocedido. Y tenemos que resolver el problema de la seguridad ciudadana. Y eso requiere
una reingeniería de la Policía Nacional, lo que hemos hablado. De manera que hay muchas cosas que hacer y en la lucha por cambiar un país, por ayudar, desarrollar un país, más que la palabra cambiar, todos, pero todos y todas tenemos un espacio. Quitémonos esta gente que nos tienen... Pero yo creo que todo esto que usted está viendo con estas publicaciones y tratando de enredar las cosas y meter a todo el mundo en todo el mundo, bueno, dejemos que la justicia actúe. Exacto. Y ya cada cual haga lo que quiera. Yo lo que veo, Fernando, es que el nivel de influencia, se los digo en serio, el nivel de influencia del periódico, de la prensa en la opinión pública decae cada vez más. ¿Y por qué decae? Eso es una vergüenza. Porque los niveles de comunicación, yo creo que ellos no se dan cuenta que nosotros tenemos información de Brasil por las redes sociales y por compañeros y amigos nuestros en Brasil, de lo que está ocurriendo allá, de lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ecuador, República Dominicana, y cómo se orquestó todo esto, en detalle. Yo se los advertí antes que saliera. Bien. El viernes, mañana, bueno, le digo, perdimos frente a los Estados Unidos, bueno, jugamos con Jamaica, mañana será el último día que nosotros hablemos del gobierno ya, porque ya el lunes tendremos un nuevo gobierno, habrá un programa especial, nosotros le vamos a dar una cobertura especial a lo que pase el lunes. A lo que pase el lunes. Vamos a hablar sobre todo las nuevas designaciones. Quiero felicitar al amigo abogado Armando Fuentes, destinado a la Autoridad de los Servicios Públicos. Espero que esté a la altura de esa responsabilidad. Sin duda alguna tiene el talento para hacerlo, porque esa autoridad tiene que ver con la regulación eléctrica, la regulación de agua y la regulación de telefonía y todo lo que es telecomunicaciones. Así que vienen cosas que tenemos todos que participar en ese debate.